queridos hermanos. Decía Antonio que acabamos de llegar. Eso solamente es una manera de decirlo. En verdad nunca dejamos de ir y de volver. Cuando estamos en la presencia de Dios no se va ni se viene. Uno tiene esa experiencia real en su vida, que allí donde va el Señor está allí. El Señor está aquí esta noche. No solo aquí en el culto, Dios quiere estar en tu vida. No hay mayor placer que tiene el Señor, que es tener comunión contigo. Que tu comunión con Él sea el sustento en tu vida cada día. Estamos un poco acostumbrados a tener un conocimiento primario solo de lo que Dios es y de la persona de Dios y lo que Dios puede mostrar en nuestras vidas, de su propósito en nosotros. Y esa es la vida del cristiano, es conocerle a Él, esa es la vida eterna. No alcanzará la vida eterna para conocerle. Si piensas que conoces mucho al Señor, Dios ha previsto que toda la vida eterna nos pasemos descubriendo quién es Él. Y con cada destello de su revelación a nuestra vida vamos a ir enamorándonos más y más de Él. Pero el aprendizaje comienza aquí. Aquí es donde tenemos tú y yo que encontrar que nuestra vida no sea una teoría, sino sea una experiencia diaria con el Señor. Porque de eso se trata el Evangelio. Si no, es una religión más. Y eso nos sirve de mucho. Tenemos que aprender a tener esa relación personal, íntima en nuestras vidas. Porque solo así llegaremos a la meta. Amén, queridos. Señor, queremos darte gracias por tu presencia aquí. Gracias por mis hermanos, gracias por esta obra que tú has levantado aquí en Santiago, por los hermanos que están sirviendo en los diferentes lugares. Qué privilegio es poder servir con ellos. Qué privilegio es poder, Dios mío, servirte a ti, Señor. No hay nada más emocionante, no hay otra cosa más impresionante que estar a tu lado, junto con aquellos que te sirven, y compartir esta experiencia tan preciosa que es poder servirte a ti, Dios mío. Bendice tu palabra esta noche. Ayúdanos a comprender en lo profundo de nosotros qué quieres de nosotros, Señor. Qué anhelas de nuestras vidas. Qué buscas en cada uno de nosotros. Y derrama de tu presencia, Espíritu Santo, aquí, para que cada uno de nosotros pueda, Dios mío, tener esa comunión que tú anhelas con nosotros, y puedas tú así manifestarte en nuestras vidas, conquistando nuestros corazones, nuestra voluntad, haciendo tu obra en nosotros, Padre. Bendice esta reunión, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. 20 años sin venir a Chile. Algún chileno diría, lo que te has perdido. Los chilenos son muy patriotas de su país y lo demuestran muchas veces y de muchas maneras. Yo los conozco del otro lado de la cordillera y son un pueblo especial, como todos aquellos a los que llama el Señor, ¿no? Dice la palabra de Dios que somos un pueblo especial, un pueblo escogido por Dios. No es porque eres chileno, ni porque somos argentinos. Yo no soy argentino, soy español. Pero no es el nacionalismo por qué Dios te escoge. Dios te escoge porque te ha elegido compartir con Él su vida, contigo y conmigo. Y eso no lo hace a través de la teoría, lo hace a través de su comunión con nosotros. Y de esa comunión que Él anhela tener en nuestras vidas es de lo que tú y yo debemos de abundar en nuestra vida. No hay cosa que más agrada a Dios
que tú y yo seamos un templo donde Él desee venir con su presencia, visitarte a ti cada día, a poder descubrir tú en esa comunión con Él, no solamente una teoría, un aprendizaje, sino una experiencia diaria de vida que va a llenar tu corazón y que te va a dar la confianza, la seguridad para seguir adelante a su lado, servirle, no volver atrás. Mayor conflicto que tenemos en nuestra vida es cuántos vuelven atrás, no en remar, sino en el Evangelio en sí. Y es una estadística horrible. Nosotros el año pasado bautizamos 242 personas en el Congreso. Este año bautizamos 209. Y si yo empiezo a revisar a ver cuántos de todos aquellos que dieron ese paso, ese compromiso público, esa decisión de seguir a Cristo hoy están con nosotros, sería terrible. ¿Cuántos han dado marcha atrás? ¿Cuántos no hay suficiente revelación de quién es Dios en sus vidas para poder soportar las pruebas, las dificultades, las tentaciones en nuestra vida? Las dificultades que sin duda alguna vamos a tener que atravesar en nuestra vida. Porque este Evangelio que nos ha sido dado tiene una cuota también de sufrimiento y de aprendizaje en nuestra vida. Y nuestra vida se nutre de todas esas cosas para hacerla real y para que Dios se haga más real en nuestras vidas. Lo otro es religión. Humanizamos a Dios. Dios no es humano. Los que somos humanos somos nosotros. Y tenemos que vivir una vida no como humanos, sino tenemos que vivir una vida como hijos de Dios. Hay una gran diferencia de aquellos que tienen una identidad clara en su vida, de saben quiénes son y qué es lo que quiere Dios en sus vidas. Estoy aquí pues para serviros, queridos, no tengo otro propósito en mi vida. Las ambiciones que muchos tienen o que teníamos cuando nos convertimos, el Señor ha sabido ir conquistando nuestro corazón para que Él sea el único propósito en nuestra vida y poder servirle junto a mis hermanos preciosos. No hay cosa que más me agrade que servir junto con mis hermanos. No es cuestión de lugar, del protagonismo que tienes, es cuestión de poder compartir nuestras vidas con aquellos que tienen el mismo propósito que tenemos nosotros, que servir a los demás y servir a nuestro Señor. Espero que con esa actitud tú puedas entender el plan de Dios para tu vida, porque muchas veces al no saber comprender qué quiere Dios de ti y de mí, le estorbamos e impedimos que Dios pueda mostrarnos su propósito en nuestra vida, porque nosotros andamos en otro propósito diferente al que Dios tiene para con nosotros. 20 años son muchos años, pero bueno, Dios hace su obra igual. Y las cosas solo van a cambiar no porque yo venga aquí. Las cosas van a cambiar porque Dios va a transformar tu vida. Y esa es la tarea que Dios tiene con nosotros. Transformar nuestros corazones por la revelación de quién es el Señor en nuestras vidas. Y transformarnos cada día más a su imagen y semejanza. No solamente en la santidad y en la obediencia y en todos esos atributos que a veces buscamos en nuestra vida, sino que la transformación real que Dios quiere producir en nosotros es la que viene por nuestra comunión con Él. Es ahí donde más se perfecciona la santidad y la obediencia en nuestra vida. Cuando el Señor le dijo a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto, esa traducción no es así tan correcta. Anda delante de mí y yo te voy a hacer perfecto. Porque solamente cuando Cristo es la perfección en nuestra vida, Él puede perfeccionarnos a nosotros.
no es la perfección porque andamos con Él, sino porque Él se va perfeccionando en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en las conductas de nuestra vida y sobre todo en nuestra comunión con Él. Aprender a obedecer. Creo que el lema de estos días es la obediencia, pero no hay obediencia posible sin comunión. No podemos obedecer a la voz del Espíritu Santo en nuestra vida cuando cada uno de nosotros sabemos quiénes somos. Siempre hay en nuestro corazón ese deseo de rebelión en nuestra vida. Nos cuesta sujetarnos al Espíritu de Dios. Nos cuesta sujetarnos a la voluntad de Dios en nuestra vida. No es nada nuevo. Cuando te conoces y Dios revela quiénes somos en verdad y revela esas actitudes con las que Dios se encuentra en nuestras vidas y con las que Dios quiere trabajar para perfeccionarnos, solo es posible por nuestra comunión diaria con Él en nuestra vida. Si tú quieres en verdad progresar en tu vida espiritualmente, solo hay un camino. No es la teoría, no es el aprendizaje teórico de la palabra, no es el ensañamiento que a veces tenemos con la lectura bíblica en nuestra vida. Es con el aprendizaje de tu experiencia diaria, de tu comunión con el Señor. Primera de Corintios capítulo 15, vamos a leer unos versículos. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 33 y 34. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. A veces estamos más preocupados en la conducta exterior de nuestra vida. Y Pablo tenía preocupación por eso en las vidas de aquellos que se congregaban en la iglesia de Corinto, una iglesia pues como esta que estamos aquí. Pero lo que Pablo les llama la atención a aquel grupo de creyentes no era en la conducta solamente, sino que había personas que se congregaban allí que no conocían a Dios. Ese es el gran déficit que tenemos en nuestra vida. Hay personas que se congregan con nosotros que no tienen una experiencia personal con el Señor en sus vidas. Y nosotros estamos más preocupados en las conductas y los modales de aquellos que se congregan con nosotros, que las personas tengan una experiencia viva y personal con su Salvador, con su Señor, con aquel que es Dios para con nosotros. Y tú tienes que darte cuenta que cuando no hay esa preocupación en tu vida por la conversión de los que están contigo, es porque tenemos el foco cambiado de nuestra vida. La mirada de nuestra vida no solo tiene que ser en la apariencia de aquellos que se congregan con nosotros. Es más fácil corregir al que tiene mala conducta que descubrir a aquel que no conoce a Dios y aparenta conocer a Dios. Y lo que Dios quiere es que tú y yo le conozcamos personalmente en nuestras vidas. Porque si no tenemos comunión con Él, no hay posibilidad ninguna de transformar nuestras vidas. La religión no transforma la vida de las personas. La palabra de Dios por sí misma no transforma nada, si esa transformación no es como consecuencia de nuestra comunión personal con el Señor en nuestra vida. Muchos estudian la Biblia y estudian la Biblia una y otra vez, pensando que la revelación de la palabra va a transformar sus vidas. Y yo te digo lo que dice la Biblia: la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. Nosotros tenemos que buscar en nuestra vida, no ir a la Biblia para escudriñar las Escrituras como un aprendizaje teórico, sino para encontrarnos con el Dios de las Escrituras, con la persona de Cristo revelada por la palabra de Dios.
María, cuando recibió la visitación del ángel para que Dios revelara su propósito en su vida, ella no tuvo una experiencia con la religión, tuvo la experiencia con la palabra de Dios viva y eficaz. El Espíritu Santo la convenció para que engendrara la vida de Dios en ella, a Jesús. Y ella no tuvo una experiencia con la letra, sino tuvo una experiencia con el Espíritu Santo en su vida, que le reveló a ella, en su corazón, cuál era el propósito de Dios en su vida. Muchos no hubieran aceptado de ninguna manera en una sociedad como aquella judía el plan que Dios le proponía para su vida. Como hay muchos que rechazan el plan de Dios para sus vidas, porque ellos tienen otra mirada del Evangelio para con ellos, de lo que Cristo quiere revelarles. Pero María aceptó. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Hágase como tú quieras, no como yo quiero. Cuando la experiencia que tenemos en nuestra vida es con la verdad, es con el Espíritu Santo en verdad en nuestra vida, no hay nada que Dios nos pida que no le vayamos a negar. Vamos a aceptar su voluntad en nuestras vidas y vamos a construir nuestra relación con Él en base a eso. Por eso María ha sido una mujer tan exitosa espiritualmente en su vida. Por eso los católicos la idolatran como la madre de Dios, pero Dios no tiene madre, ella no es la madre de Dios. Ella fue el vaso que Dios usó para engendrar la vida de Cristo. Pero tú y yo somos tan María, y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es exactamente lo mismo. Es por la palabra de Dios engendrar vida en nosotros. Es que el Espíritu Santo vivifique esa palabra, y eso no es una teoría. Eso tiene que ser una experiencia en nuestra vida. Conocimiento no te hace más privilegiado delante de Dios. Muchas veces las personas que están en mayor debilidad en su vida son aquellas que acuden al culto un domingo y otro domingo y otro domingo y solo tienen esa experiencia en su vida. Necesitamos tener vida, y la vida la produce la comunión que tenemos con el Señor en nuestras vidas. Amén, hermanos. Tú puedes testificar de Cristo, decir que Dios es real, y lo decimos, pero los que están a nuestro alrededor parece que están ciegos y no lo ven. ¿Sabes por qué muchas veces? Porque no tenemos comunión con Dios. La verdad más absoluta, la existencia de Dios que tú puedes manifestar en ti, que es más real que ninguna cosa, ni que testifiques ni que hables, es tu comunión con Él. Que los demás puedan ver en ti que Dios es una persona viva, es una realidad en tu vida cada día. Y cuando ven que tu vida transcurre y nos movemos en el mover de esa comunión personal con el Señor en nuestras vidas, los demás creen porque venga un Dios real en nuestras vidas. Amén, queridos. No es una ficción construida por la religión, por el culto. Yo, de verdad, le digo a los hermanos en Buenos Aires, hermanos, vamos a dejar, no de congregarnos, porque eso sería terrible, ¿no? Pero vamos a dejar de jugar a la religión y los cultos. Y vamos a buscar tener comunión con el Señor. Conocimiento de segunda mano en nuestra vida nos sirve. Eso es lo que tenía Job. Job, todo lo que conocía de Dios era lo que había oído de Dios, no de su experiencia personal. Y a veces el conocimiento que podemos manifestar en nuestra vida del Señor no es lo que hemos vivido, es lo que hemos oído. Y eso no es suficiente para el Señor. Quizá para ti sí. Muchas veces hacemos las cosas solo para que los demás nos vean. Ese es otro gran conflicto que la religión evangélica o católica trabaja en las vidas de las personas. Mostramos una apariencia de una comunión que no tenemos en nuestra vida. Y eso es a lo que Pablo le estaba diciendo a este grupo de creyentes en esta iglesia. Hay personas a vuestro alrededor que no conocen al Señor. ¿Es un reproche? Pues sí, eso era un reproche. Pero tú y yo tenemos que crecer en ese conocimiento, no teórico, sino de experiencia en nuestra vida.
No estamos sentados aquí en el local de culto, subidos a un púlpito, para predicar una vida que no tenemos, para construir una ficción de una vida que es falsa. Dios no se mueve y va a trabajar en nuestra vida como trabajó en la vida de Job. Hay personas que cuestionan diciendo: Dios, ¿cómo fuiste tan severo con Job? Cuando yo leí ahora hace un ratito los primeros versículos del libro de Job, y Job era apartado del mal. Sí, era apartado del mal. ¿Era justo? Sí, era justo. ¿Era temeroso de Dios? Sí, era temeroso de Dios, pero no conocía a Dios. Y eso es lo que Dios quiso trabajar en la vida de Job. Ahora, claro, el tratamiento que tuvo Job en su vida quizás es muy diferente al que Dios va a tener en nosotros. Ahora, el punto final donde quería Dios llevar la vida de Job era librar a Job ¿de qué? ¿De qué crees que quería librar a Job? De Job mismo. Mayor problema que tiene Dios no es con el diablo, ya está vencido. El mayor problema que tiene Dios es con nosotros, contigo y conmigo. Yo soy el peor enemigo de este evangelio. Soy el peor enemigo de la salvación que Cristo ha ganado para nosotros. Y la única forma que tiene Dios de librarte de ti mismo, ¿sabes cuál es? Aquí no hay ninguna cruz, es la cruz. Es ponerte en Cristo Jesús, tu vida. Es que tú seas consciente que mientras caminamos en esa dirección en nuestra vida y somos más conscientes de que estamos en Cristo más cada día, es donde Dios puede operar en nosotros para producir vida en nuestras vidas. Pero tenemos que estar en Cristo, porque solo en Cristo, dice la palabra de Dios, ¿somos qué? No somos vencedores, somos más que vencedores, pero en Cristo. Fuera de Cristo. Yo esta mañana me preguntaba, digo, Señor, ¿cuánto en verdad estoy en Cristo en mi vida? ¿Cuántas áreas de mi vida tú has ganado en la cruz del Calvario para mí? Claro, la salvación, enseguida decir, bueno, Señor, si yo soy salvo, si... Claro, sí, claro, eso es fácil. Pero los conflictos de nuestra naturaleza carnal solo los resuelve el Señor de una manera: es librándote de ti mismo. Y eso solo lo puede hacer el Señor poniéndote en Cristo. Amén. No en ti mismo. No es el aprendizaje religioso, no es la teoría evangélica repetida en 10.000 discipulados. No funciona así. No es ese el camino. Yo quisiera darte otra predicación hoy, pero esa es la verdad. Y cuando vemos las flaquezas, las debilidades en las que caemos constantemente en nuestros propios pecados, es porque no estamos en Cristo. Porque si Cristo venció a la muerte y al pecado y resucitó, también lo haremos nosotros si estamos en Cristo. No en nosotros mismos, no en una denominación, no porque participamos del culto fervorosamente, no porque no sabemos las alabanzas, no. Ese es el juego de la religión. Y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es transformar esa religión en vida en nosotros. ¿Cómo? Poniéndonos en Cristo. Amén, queridos. Dice la palabra de Dios en Proverbios, en el capítulo 4, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que llega a su punto máximo en el cenit del cielo. El sol sale por el este, se acuesta por el oeste. Aquí en Chile vemos cómo se duerme el sol en el Pacífico. Sale por el océano Atlántico, viene en esa dirección. Y cuando alcanza su punto máximo en el cielo, ese es el cenit. Así debe ser nuestra vida, en continuo crecimiento, no en la teoría, sino en el crecimiento de nuestra comunión con Dios diariamente en nuestra vida. Tú quieres que la luz que hay en ti, o la luz que hay en nosotros, debería de ser como consecuencia de la comunión que tenemos con el Señor en nuestra vida. Porque si no sabes lo que es tinieblas, es religión, es aprendizaje teórico de la verdad.
pero no es una experiencia diaria en nuestra vida. Y yo no te hablo porque yo lo haya conseguido. Bueno, dice, este Juancho viene aquí, claro, nos predica unas cosas. No, me cuesta todos los días entender que solo así es posible vivir la vida cristiana. ¿Sabes cuántas veces he querido tirar la toalla? No sé si aquí lo decís así, dejar atrás a Jesús, más de las que te imaginas. Ahora, no lo he hecho. Ganas he tenido muchas, porque es imposible vivir la vida cristiana por uno mismo. No lo intentes. No intentes. Te vas a deprimir. Nosotros podemos vivir la vida cristiana si Cristo vive en nosotros. Cristo viviendo en ti. Es como tú vas a poder no vivir la vida cristiana, sino que el Espíritu Santo en ti te va a llevar a vivir de esa manera. No somos nosotros. Yo ya me conozco, ya sé cómo soy. Sé hasta dónde llego. Sé las debilidades y los conflictos que esta naturaleza carnal todavía arraigan en mi vida. Pero también sé el poder que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Y de ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida es el que debemos de vivir nuestra vida como cristianos. Pedro le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Si estos te niegan, yo no, yo iré a la muerte contigo. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, 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 Pedro. Antes de que el gallo cante 3 veces, me vas a negar. Jesús ya sabía que le iba a negar. Jesús ya sabe que yo le voy a negar. No como Pedro, a lo mejor, de forma... Pero tantas veces se produce ese conflicto en nuestra vida personal. Y la única manera que tenemos de vivir la vida cristiana es con Cristo, dentro de nuestras vidas. El resto es infructuoso, no sirve. Tú mismo te vas a dar cuenta. Dios te va a dar oportunidad para que tú puedas ver que si tú por ti mismo intentas, no lo vas a lograr. Por esto es un evangelio de imposibles. Porque Dios es un Dios de imposibles. Y nos hace vivir por encima de la ley del pecado. Nos hace vivir por encima de la atracción que la gravedad tiene sobre los cuerpos. ¿Has visto? Yo hoy he viajado en avión desde Buenos Aires. Yo digo, ¿cómo puede un avión volar 17.000 toneladas que pesa? No sé cuánto le he estado leyendo ahí en la revista del avión. ¿Cómo es posible que vuele? Semejante monstruo de hierro. Porque hay una fuerza de la gravedad que impulsa ese avión hacia abajo. Tú tiras cualquier objeto, aquí que estamos en un segundo piso, lo tiras por la ventana y no sube para arriba, va para abajo, aunque lo tires para arriba. ¿Por qué? Porque hay una fuerza, que es la fuerza de la gravedad, que impulsa cualquier masa de cualquier magnitud a 9,8 metros por segundo hacia abajo. Digo, ¿cómo puede ser que un avión vuele? Porque hay una fuerza mayor que la fuerza de la gravedad, es la fuerza de la aerodinámica. También hay una fuerza mayor que el poder del pecado, que es el poder de la salvación. Yo a veces me pregunto, Señor, ¿por qué permites que caigamos en pecado? ¿Tú te has preguntado eso alguna vez? A veces es bueno preguntarse las cosas, porque el Señor tiene un poder mayor que el del pecado, que es el poder de la salvación. Y Él venció en la cruz del Calvario para mostrarnos que en Él, nuestras vidas, podemos tener la victoria que Él ya obtuvo en aquel día, en aquella cruz. Y para eso tenemos que vivir como Él nos pide. Y Él tiene que vivir en nosotros. Pero claro, eso no es fácil. Para que Cristo viva en nosotros, tenemos que morir. Y ahí está el conflicto de nuestra vida. Que tenemos que menguar. Y tú no puedes menguar. Solo puedes dejar que Él crezca en ti. Para que tú mengues. Y ese proceso de ese nuevo nacimiento en nuestra vida, de ese proceso tan impresionante que es el nuevo nacimiento, solo se produce cuando uno tiene esa voluntad en sí mismo. De decir, Señor,
como la Virgen María, hágase tu voluntad, hágase como tú quieras, sea lo que tú dices, no lo que yo quiero. Y rendimos ahí nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. A veces rendimos el corazón, pero no rendimos la voluntad, no sirve de mucho. Señor, te seguirá donde quiera que vayas, menos a Argentina, menos aquí, no sirve. Esa rivalidad que tenemos los argentinos, yo no soy argentino, pero la rivalidad que hay entre chilenos y argentinos, no es fácil de romperla. En Cristo sí podemos romperla. Y necesitamos crecer espiritualmente, progresar en nuestra vida espiritualmente. Yo conocí al Señor cuando tenía 11 años. Cantaba en el coro de la Iglesia Católica. Ya tenéis algo para contar. Después ahí en vuestra casa. Y yo, pues como muchos los adolescentes del País Vasco en aquellos años, pues tenía un corazón para el Señor. Yo no lo sabía, pero el Señor sí lo sabía y me llevaba allí. Y cuando todo el mundo huía de ir a la iglesia, yo iba. No sé por qué iba. Y un día estaba alabando al Señor. No con estas canciones que cantamos tan hermosas, sino con otras alabanzas católicas. Pero es igual, a Dios no le importa. Lo que le importa es cómo tú te acercas a Dios. Y vino la presencia del Espíritu Santo de tal manera en mi vida. Oye, prácticamente he olvidado todos los recuerdos de mi niñez, la gran mayoría de ellos. Ahora ese jamás lo olvidé. Flotaba. Mi casa estaba llena de problemas y de conflictos de toda naturaleza, el dinero, mi padre que le gustaba el morapio. Y claro, ahí no era el mejor ambiente para un chico de 11 años o 12 años. Y aquella experiencia personal con el Señor llenó de gozo mi corazón. Estuve como 10 o 15 días flotando. Se pasó, llegó la pubertad, la juventud, empezaron las drogas, no sé qué, no sé cuánto. Cuando tenía 24 años ingresé a remar y Dios de nuevo vino a visitar a mi vida. Esta vez fue año 1987, congreso con Daniel del Vecchio en Málaga. Yo llevaba 3 meses en la comunidad, no sabía ni por dónde me daba el aire y me llevaron a aquel congreso. Y de nuevo la presencia del Espíritu Santo volvió a caer sobre mí. No por mis méritos, porque no tenía ningún mérito, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Y dije, esto yo ya lo he experimentado en mi vida, ya sé qué es esto. Ahora comprendo un poco más. Y así Dios va visitando nuestras vidas. ¿Para qué? Para que vayamos progresando en nuestra comunión con Él. Y Dios se va manifestando en nuestras vidas de maneras diferentes. ¿Para qué? Para mostrar qué Dios es en nosotros. Y se ha revelado a nuestras vidas tantas veces, de tantas maneras diferentes, con milagros, con sanidades, con su provisión certera, constante al ministerio, a nuestra familia, con nuestros hijos, con los hermanos, su provisión diaria para poder cumplir con las obligaciones que tenemos. Dios se sigue manifestando en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que Él siga cautivando nuestros corazones, para que sigamos conociéndole quién es Él. Y para conquistar nuestras vidas, para que no nos quede otra opción en nuestra vida que Él, porque si no buscaremos otra opción. A veces decimos que la gente tiene un plan B. Tiene el plan A, que es el Señor, y un plan B por si el plan A no le funciona como Él quiere. Y lo que quiere Dios es que el único tesoro que tengamos en nuestra vida sea Él. Amén, queridos. Y eso solo es posible cuando tú le conoces personalmente en tu vida. Y el conocimiento que da la salvación y el perdón de nuestros pecados solamente es un conocimiento primario en nuestra vida. Muchos cristianos se quedan ahí. La revelación del perdón, de que Dios les acepta, de que Dios les ama, de que Dios les ha perdonado. Pero eso es el comienzo nada más en nuestra vida. Así muchos no van a llegar a la meta. No van a llegar.
A veces el único conocimiento que tenemos de Dios es el que nos proporciona la seguridad y la certeza de la salvación, pero sobre eso tenemos que construir nuestras vidas, no quedarnos ahí. Y la vida se construye conociéndole a Él, teniendo comunión con Él en nuestras vidas, haciendo que nuestra comunión con Él personal, por la palabra, por la oración, por la lectura bíblica, también, no dudo. Pero todo eso nos tiene que llevar a un punto en nuestra vida donde descubrimos quién es Él y qué es lo que quiere de nuestras vidas. Amén, hermanos. Y tú tienes que progresar. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Tenemos que crecer en ese conocimiento, como Pablo creció en ese conocimiento en su vida personal. Y él comenzó ese progreso en su vida en aquel camino de Damasco. ¿Lo recuerdas? Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Dice que la luz del cielo vino con tal intensidad en el cenit de la mañana que deslumbró aquel grupo de fanáticos religiosos que iban persiguiendo a los cristianos. Tú fíjate si estaba convencido Pablo de lo que iba a hacer, que estaba seguro que esa era la voluntad de Dios para su vida. Aunque en ese camino de Damasco Dios le reveló otra cosa a su corazón, porque él no conocía a Dios. Pablo tuvo que nacer de nuevo, como vamos a tener que nacer de nuevo tú y yo. No te quepa la menor duda, porque solo podemos ver el reino de los cielos y entrar en el reino de los cielos si nacemos de nuevo. La experiencia del bautismo no es suficiente. Tiene que producirse ese milagro en nuestra vida, porque nacer de nuevo es un milagro, querido, un milagro. No te quepa la menor duda. Es el milagro que no comprendía Nicodemo, no podía comprender, entender cómo poder nacer de nuevo. Y ese milagro ocurrirá en nuestra vida no por el bautismo en aguas público, esa experiencia no es suficiente, sino cuando hay un nuevo nacimiento dentro de nosotros. Y eso lo produce el Espíritu Santo dentro de ti, dentro de mí. Para que no nos quedemos anclados en la experiencia del bautismo. Muchos cristianos, la única experiencia que tienen del nuevo nacimiento, ¿sabes cuál es? Es el bautismo en aguas. Público, lo ve todo el mundo, pero sí, dice que nacieron de nuevo, pero luego salen del agua y siguen mintiendo, siguen engañando, siguen pensando carnalmente en su vida, siguen estorbando al Espíritu Santo y seguimos obstruyendo día tras día el propósito de Dios en nuestra vida. Y tiene que haber esa transformación en nuestra vida diaria. La perfección, podemos ser perfectos cuando Él es la perfección en nuestra vida. Significa que Él en nosotros va trabajando más deprisa, más rápido, más... Depende de cada uno. Con Job tuvo que hacer un trabajo exhaustivo, llevarlo a un punto en su vida donde tuvo que, quebrantarlo de manera profunda en su vida. Para eso usó a Satanás. Tú fíjate la diferencia cuando Dios usa a Satanás como instrumento de quebrantamiento en las vidas de las personas. A veces queremos echar a los demonios de las personas. Yo digo, cuidado, que a veces las personas tienen conflictos de esa naturaleza en su vida y es porque Dios envía a quebrantar las vidas de las personas. Hay cosas que Dios no hace y manda hacer, porque Dios es bueno. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de ¿dónde? Hay cosas que Dios no hace, manda hacer a otros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de glorificar al Señor en la vida de esa persona. No fue Satanás el que quiso entrar en la vida de Job, es que Dios lo permitió. ¿Recuerdas? Dios lo permitió. ¿Para qué? Para quebrantar su vida. ¿Para qué? Para salvar a Job. ¿De qué? De Job. La única manera que tiene Dios de salvarnos de nosotros mismos, ¿sabes cuál es? Es la cruz. Ya sé que no es un mensaje muy agradable venir de Argentina y hablar de la cruz, pero
no hay otro mensaje. Nos olvidamos de que el Evangelio solo es posible, este Evangelio, porque Cristo murió y resucitó. Solo es posible de esa manera. Y solo es posible que eso haga efecto en nuestra vida. De esa manera. Amén, queridos. Leemos en Filipenses capítulo 3 y vamos a ir terminando. Filipenses capítulo 3. Yo quiero decirte en qué Pablo quería conocer a Jesús. Porque hay muchos que quieren conocerle para que Dios le dé una palmadita en la espalda cuando se suben al púlpito. Otros solo quieren conocer al Señor y hablar del Señor para ser protagonista ellos. Yo te digo, ese no es el camino. Si quieres que Dios se glorifique en tu vida, no para hacerte divino y santo a los ojos de los demás, sino para hacerte divino y santo a los ojos de Dios. A veces solo nos preocupamos por la conducta exterior que tienen las personas. Y yo te digo, a Dios no le importa tanto eso. ¿Herejía? No lo sé si es una herejía. A Dios lo que le interesa es tratar contigo. No tanto en transformar tu realidad externa, que eso lo va a hacer cuando tú le conozcas. Porque a veces dejamos que Dios sobre nosotros solo por afuera. Eso es lo que le decía Jesús a los fariseos. Sois sepulcros blanqueados. No te lo digo a ti. Eso es lo que Jesús le decía a los religiosos. Pero por dentro no hay obra hecha en vuestra vida. Estáis llenos de conocimiento, vuestras filacterias adornan vuestras vidas llenas de versículos y textos, pero dentro de vosotros estáis muertos espiritualmente. Y nosotros necesitamos progresar en nuestra vida, queridos, en cuanto tú conoces al Señor. No de oídas, no de segunda mano, sino de primera mano en tu vida. Para que no tengas que decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora, dice, mis ojos te ven. Ya veo. Hay que ver a Dios. No hablar de lo que hemos oído. A alguna persona le preguntas, ¿tú conoces al presidente? ¿Quién es el presidente de este país? ¿Quién es? Presidenta, ¿no? ¿Tú la conoces? ¿Has estado con ella? Entonces no la conoces. Lo que conoces de ella es lo que has visto y has oído, pero tú no la conoces personalmente en tu vida. Yo no conozco a Macri, el presidente de Argentina. No le conozco, y eso que he oído hablar de él, lo he visto varias veces, televisión, pero mi conocimiento llega hasta ahí. Podemos hablar de lo que hemos oído y hemos visto, pero solamente podemos testificar con poder de aquello que ha sido revelado a nuestra vida, de aquello que creemos en nuestro corazón. Y de eso se trata el Evangelio. Filipenses capítulo 3, vamos rapidito. Dice, pero versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Conocimiento que habla aquí Pablo no es teoría, es experiencia en su vida. Y de ese conocimiento es el que tú y yo debemos de abundar en nuestra vida. Cuando tu vida está llena de la presencia de Dios, está llena de la divinidad de Cristo en ti, no de la divinidad como santidad, sino como la verdad revelada en tu corazón. Nada de lo que hay en este mundo es suficiente para quitar a Dios que sea primero en tu vida. Y para Pablo, nada de lo que había sobre la faz de la tierra era más importante que conocer al Señor. Y ese es el camino de nuestra vida.
abundar en nuestra vida, en ese conocimiento que es como consecuencia de nuestra relación personal con el Señor. No de lo que hemos oído y aprendido, sino de lo que hemos vivido en nuestra vida. Y Pablo comenzó ese progreso en su vida espiritual diciéndote: Señor, conocerte a ti es el mayor de los tesoros que hay en mi vida. Muchas veces no somos capaces de comprender y entender el significado de lo que es el Señor. No somos. Claro, nuestra mente es ridículamente insuficiente. El Señor es como un diamante. Con cada destello de luz sobre una cara de ese diamante refleja un haz de luz diferente. Cada vez que tú y yo se revela algo de la naturaleza de Dios en nuestra vida, es como el reflejo de esa luz en ese diamante. Vamos descubriendo algo nuevo y diferente de la inmensidad y la grandeza, la soberanía. No hablo de actos de poder y de autoridad, sino de amor y de misericordia. Conocer a Dios es el máximo conocimiento que podemos tener. Ahora, ¿hasta dónde vamos a llegar? No sé hasta dónde Dios te va a permitir que esa luz en ti te permita desvelar las verdades que otros rechazan. Pues a cada paso que Dios va revelándose a nuestra vida, vamos descubriendo una faceta nueva y diferente de nuestro Señor. ¿Con qué propósito? Con que Él sea lo único importante en nuestra vida. Con que sea el único tesoro en nuestra vida. Que podamos decir, como decía Pablo, todo lo tengo por basura. ¿Eso qué significa? Que Pablo estaba poniendo al Señor primero en su vida, cada día de su vida. Pablo decía: cada día muero. ¿A qué muere? A sí mismo, a sus planes, a sus proyectos, a sus propios métodos de vivir el Evangelio. A todas esas cosas moría Pablo, con tal de encontrar el camino de tu conocimiento, no teoría, sino experiencia. Todo lo tengo por basura. Y para llegar a la meta vas a tener que decirlo y vivirlo en tu vida. Decirlo y vivirlo en tu vida. Porque el que no renuncia a padre, madre, esposa e hijos por causa de mí, que dice la palabra, no es digno de mí. Las vestiduras de dignidad están construidas cuando ponemos a Dios primero en nuestra vida. ¿Quieres vestirte de gala para las bodas del Cordero? El Señor te va a vestir, porque Él es el que hace las vestiduras y nos viste de su santidad, de su revelación, de su verdad en nuestra vida. ¿Con qué propósito? Encubrirnos de dignidad que no tenemos. Porque el segundo conocimiento en el que Pablo quiere ahondar en su vida, ¿cuál es? Dice: y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando Job se presentaba delante de Dios, ¿con qué justicia iba? ¿Con la suya o con la de Cristo? Con la de Cristo no podía ir porque Cristo no había sido revelado todavía en la vida de Job, pero él se presentaba con su justicia. Decía: Señor, yo soy justo, yo soy apartado del mal. Parece que tenía atributos extraordinarios Job. Si Job estuviese hoy aquí, ¿sabes dónde estaría sentado? Ahí, en la primera fila. Porque era un hombre extraordinario, increíble. Si ese le pudieran dar un título de evangélico, le daríamos el diploma mayor. ¿Por qué? Porque era el irreprensible en su vida. Ahora, todas esas cosas no servían de mucho porque no conocía a Dios. De nada nos vale vestirnos de esa santidad y de esa irreprensibilidad en nuestra vida, de andar de esa manera, si en verdad en nuestro corazón no conocemos al Señor. Y Pablo decía: Señor, conocimiento que queremos de ti no es el que alcanzo por mi propia justicia. El mayor estorbo que a veces tenemos en nuestra vida es el yo, el ego, los méritos que hacemos.
Tenía tanto para hablarte de cuántos méritos hacemos, ¿verdad? Hacemos las cosas no para que Dios nos vea, sino para que los demás nos vean. No buscamos la gracia de Dios, buscamos el aplauso de los que nos ven. Pensamos que a veces es más importante que tener la complacencia de Dios. Cuando Dios miró a su Hijo y le dijo: este es mi Hijo amado en que tengo toda complacencia, y lo iba a mandar a la cruz. Ahora, cuando Dios ve que estamos llenos de orgullo, de ambiciones, de esa justicia propia que está enraizada en nuestra vida, en cada célula de nuestra naturaleza carnal, pues Dios tiene que trabajar en nosotros. ¿Para qué? Para romper esa justicia propia. Pablo, ¿qué decía de sí mismo? En cuanto a la ley, que decía irreprensible. Digo, este era un hombre, este era Superman. Dice Pablo que su justicia ya no era su justicia, sino la justicia de Cristo en él. ¿Quieres llegar al cielo? No será por tus méritos, será por los méritos de aquel que hizo lo suficiente para poder aceptarte a ti y que tú seas aceptado delante de Dios. Amén, queridos. Y no será por lo que tú y yo hagamos, porque cada intento humano de llegar más arriba del cielo es inútil e insuficiente. Dios no acepta otro sacrificio más que el de Jesús, no el tuyo y el mío. Dice la palabra de Dios que son las obras que nosotros podemos hacer para tratar de cautivar a Dios, son trapos de inmundicia. No te quiero explicar lo que es eso. Cuando compara así el escritor, eso está hablando de situaciones de máxima suciedad en la vida de las personas. Y Dios nos acepta no por lo que sabemos, no por lo que hacemos. Dios nos acepta porque estamos en Cristo. Amén. Nuestras vidas en Cristo Jesús. Y no solamente en su justicia, sino, dice aquí, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Tú has resucitado. Para resucitar hay que morir primero. El otro día bautizamos 209 personas en el Congreso en Buenos Aires. Fue un funeral, porque un bautismo es un funeral. Un funeral al que acudimos tú y yo. Yo a ver si en verdad ocurre esa transformación en tu vida en ese día. O acudimos a una fiesta. Algunos tienen el bautismo como una fiesta. Y el bautismo es un funeral. Hay alguien que se va a morir. Hace tiempo que no veo funerales en la iglesia. Veo más bien personas que parece que toda la expresión de su vida es una nueva naturaleza que Cristo ha formado en ellos, pero que no es de experiencia, es de habladurías nada más. Y tenemos que ir al bautismo en aguas no solamente para expresar el deseo de vivir una nueva vida en Cristo Jesús, sino también para morir. Pero ¿cómo vamos a morir? Yo pensaba, digo, Señor, yo no quiero morirme, yo me gusta como soy. Pero Dios tiene otra mirada de nuestra vida. Muchos solo entienden la cruz como la muerte de Cristo por sus pecados. Y esa es la experiencia que ellos tienen en sus vidas. Pero en esa cruz no solamente murió Jesús, sino que Él te llevó a morir con Él en aquella cruz, a ti y a mí. No es que tú y yo vamos voluntariamente, sino que Él nos atrae. Dice que Él atrae a todos a esa cruz, lo dice la Biblia. Y nos lleva a ti y a mí a morir con Él en aquella cruz. Y cuando esa decisión de nuestra vida, acompañada por la voluntad rendida y el deseo de agradar a Dios y de poder entrar en esa actitud de nuestra vida, podemos ver ese nuevo nacimiento en nuestra vida, para que no se quede solo en una experiencia. Lázaro estaba en una tumba
como estamos tú y yo, o estábamos tú y yo. Y Lázaro tuvo que resucitar. Jesús mandó a los discípulos y les dijo: quitad la piedra. Nosotros vamos quitando las piedras, vamos predicando el Evangelio, quitando las piedras de incredulidad o de obstrucción de la verdad que muchas personas culturalmente tienen en sus vidas. La persona sigue muerta. Que quitemos algunas piedras no significa que ha nacido de nuevo. A veces empujamos a la gente al altar para que se entreguen a Cristo porque vemos que hay una inquietud de buscar a Dios en sus vidas. Yo te digo, muchas veces ese proceso de conversión no va a ningún lado. Porque la persona tiene que pagar un precio en su vida. Y ese precio es morir en esa cruz. No morir físicamente, sino por la fe en Cristo. Nos lleva con Él a morir en esa cruz. ¿Tú has visto una moneda? Tiene dos caras. Cara y cruz. Él murió en la cruz, pero si le das la vuelta a la moneda, también está tu muerte ahí. Y tenemos que aprender a vivir la vida cristiana desde esa perspectiva en nuestra vida. Yo sé que lo que te digo no es fácil. Yo a veces le digo: Señor, ¿cómo soy? Agarra los soldados, el pelotón de fusilamiento y dame 10 tiros, a ver si ya de una vez acabas con esta carne. A ti no te traen ganas así, a mí a veces sí. Digo: Señor, la cruz no es suficiente, sigo lo mismo. Y venga este carácter terrible que tengo. Y digo: Señor, tú sigues teniendo misericordia de nosotros. ¿Cuánto nos cuesta ir a esa cruz con Jesús? Pero Él nos lleva. Ese conocimiento del poder de su resurrección. Vivir como vivos estando muertos. Esa es la vida cristiana. Vivir con Cristo estando muertos. ¿Muertos a qué? Muertos a nuestros deseos, muertos a nuestras ambiciones, a nuestro orgullo. Dios quiere tratar con nosotros. Y eso solo es posible no porque vienes al culto, no porque eres más aventajado intelectualmente y conoces más la Biblia que otro. Todos esos caminos no producen efecto en nuestra vida. El único efecto del Evangelio visible en tu vida y en la mía es nuestra comunión con Él cada día. Y es ahí donde tenemos que abundar, queridos. La vida cristiana es... ¿Qué es la vida eterna? Dice Jesús: la vida eterna es conocerle a Él. ¿Por qué es eterna? Porque no alcanzará. No podemos dimensionar lo que es eterno de lo que es temporal. Solo somos conscientes de lo temporal porque vemos que la gente nace y se muere. La temporalidad de las cosas tiene un hilo corto, pero no comprendemos lo que es la eternidad. Yo no quiero intentar explicarte porque también me cuesta. Lo que sí quiero hacerte entender en esta noche es que necesitaremos de toda una eternidad para conocer a Jesús. ¿Estamos aprendiendo ahora aquí? Sin duda. ¿Cuánto va a ser revelado a nuestra vida? Espero que lo suficiente para que podamos seguir a Jesús en el camino. No a remar. No, tú no tienes que seguir a Jesús porque sigues a remar. Tú tienes que seguir a Jesús porque amas a Jesús. Y como amas a Jesús, Dios pondrá el propósito en tu vida de servir al Señor allí donde Dios quiere. Y harás de que tu servicio en este formato que Dios ha preparado para tu vida sea el más, un placer servir a los demás. A veces hacemos de una obligación de nuestra vida servir al Señor, no sirve. Personas que se sienten obligadas moralmente en su vida a servir a los demás. ¿Por qué? Porque hicieron tanto por mí, me ayudaron a remar, a no sé qué. Todo eso es lo que es, no es nada. Te puede servir, sirve. Pero lo que va a transformar la realidad de tu vida no es cuánto he hecho yo por ti, sino cuánto hace Jesús por ti. Amén, hermanos. Cierra tus ojos aquí donde estás.
esta noche